¿Por qué sigues aquí? ¿Has visto pasar décadas? ¿Has enfrentado dolores? ¿Has celebrado victorias? Y, a pesar de todo, aún respiras. Mientras muchos partieron, tú despertaste esta mañana, una vez más. ¿Te has detenido a pensar por qué? No es casualidad, no es suerte, no es simplemente genética o medicina. Hay un susurro del cielo detrás de cada latido de tu corazón. Una razón eterna, escondida en los años que te han sido prolongados. Porque cuando el mundo te dice que ya has vivido suficiente, Dios susurra que todavía hay algo que solo tú puedes hacer. Y quizás, hoy, por fin, lo empieces a descubrir. ¿Por qué sigo con vida? ¿Qué propósito tiene Dios conmigo, después de todo lo que ya viví? Estas preguntas no siempre se dicen en voz alta, pero resuenan en lo más profundo del alma cuando los días se hacen largos, cuando los hijos ya no dependen de ti, cuando el trabajo se ha ido o ha perdido sentido, cuando la energía se desvanece y los amigos comienzan a faltar. Hay un silencio que acompaña esta etapa de la vida, y en ese silencio, el corazón comienza a preguntar cosas que antes no se atrevía a considerar. Porque no se trata solo de seguir respirando. Se trata de entender por qué aún estás aquí. Y esa es una de las preguntas más importantes que un ser humano puede hacerse. Cuando la juventud ha quedado atrás, pero la vida aún sigue su curso. La verdad es esta. Si estás con vida, no es por accidente. No es un simple capricho del destino. Es un acto deliberado de la soberanía de Dios. Cada día adicional que te es concedido es una página más escrita por su mano. El libro de tu vida no está cerrado. Aunque el mundo te haya dicho que ya dijiste todo lo que tenías que decir, Dios ve diferente. Mientras algunos piensan que los años avanzados son un periodo de descanso y olvido, Dios los mira como una estación de propósito, refinado, de gloria silenciosa, de sabiduría viviente. No fuiste guardado para ocupar espacio. Fuiste preservado, porque aún hay algo en ti, que el cielo quiere desplegar en la tierra. Moisés tenía 80 años cuando fue llamado por Dios desde una zarza ardiente. 80 años. Muchos, a esa edad, se considerarían ya finalizados, resignados al recuerdo, a las historias pasadas, a los logros de juventud. Pero no Moisés, o mejor dicho, sí, Moisés, porque incluso él dudó. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Éxodo 3:11. No se sentía capaz, no se creía digno, pero fue justamente en su madurez, en la plenitud de sus años, después de errores, huidas y décadas en el anonimato, que Dios le habló, porque a veces es necesario que la vida nos vacíe, para que Dios pueda llenarnos con su propósito eterno. Muchos de ustedes han pasado por desiertos. Algunos han enterrado sueños, relaciones, incluso hijos. Han llorado más lágrimas de las que pueden contar. Han vivido momentos que los jóvenes no podrían entender ni soportar. Y todo eso ha formado algo dentro de ustedes que el mundo no ve. Pero Dios sí. No es debilidad. Es profundidad. Es experiencia. Es una fe que ya no depende de emociones, sino de certezas. Una fe que no necesita espectáculo, sino que encuentra a Dios en lo simple, en lo cotidiano, en el susurro, y en la esperanza que no muere. Y esa fe, esa clase de fe que ha sido probada por el fuego del tiempo, es precisamente la que Dios usa cuando quiere hacer algo que trascienda. El problema es que la cultura ha construido una narrativa cruel. Nos dice que, después de cierta edad, uno ya no tiene mucho que aportar, que el mundo pertenece a los jóvenes, a los que corren, a los que producen, pero el reino de Dios tiene una lógica completamente distinta.
Dios escoge a los que parecen acabados, para hacerlo eterno. Dios llama a los que han sido descartados por el mundo, para mostrar su gloria en vasos que ya no dependen de la fuerza humana. Y si tú estás con vida, no importa cuántas velas hayas apagado en tu último cumpleaños, significa que tu existencia sigue siendo relevante en los cielos. Recuerdo la historia de Caleb, cuando llegó a la tierra prometida y se repartieron las herencias. Él tenía 85 años, y dijo: «Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Dame pues ahora este monte». Josué 14:11. Él no pedía retiro, no buscaba descanso, pedía batalla, pedía territorio, porque sabía que si aún respiraba, era porque aún había propósito. Así es el corazón de alguien que entiende que no hay edad que limite a Dios. La fuerza no está en los músculos, sino en la convicción. El monte que pidas hoy puede no ser físico, pero quizás sea tu familia, tu iglesia, tu generación, tus nietos. Hay montes esperando ser conquistados por aquellos que no se han rendido. Dios no está buscando perfección, sino disposición. Y la madurez nos regala algo que antes no teníamos: discernimiento. Después de los 60, uno ya ha visto bastante, ya ha cometido errores, ha amado, ha perdido, ha ganado, y ese recorrido crea un corazón sabio, paciente, estable, un corazón que ya no se deja llevar por las emociones del momento, sino que ha aprendido a esperar, a confiar, a descansar en promesas que aún no se han cumplido, pero que no han sido olvidadas por el cielo. Si sientes que ya no tienes el mismo vigor, recuerda, tu valor no depende de tu velocidad, depende de tu profundidad, de cuánto conoces a Dios, de cómo puedes consolar a los que sufren, de las oraciones que elevas cuando nadie te ve, del ejemplo silencioso que das a los más jóvenes. No subestimes lo que representas en el reino. No creas la mentira de que ya diste todo lo que podías dar. La palabra de Dios dice: «El justo florecerá como la palmera, aun en la vejez fructificarán». Salmo 92, 12-14. Fruto en la vejez. No sombra, no silencio. Fruto. Porque cuando Dios prolonga la vida, es porque el fruto aún no ha sido completo. Y quizás, lo más hermoso de este tiempo de vida, es que ya no se trata de demostrarle nada a nadie. Se trata simplemente de vivir, para agradar a aquel que te sostuvo, cuando nadie más pudo. Dios no te ha olvidado, no te ha puesto a un lado. Él te tiene en la palma de su mano, y su propósito en ti sigue en marcha. Incluso ahora, especialmente ahora, hay momentos en la vida en los que uno siente que llegó tarde, que las oportunidades ya pasaron, que los sueños quedaron atrás, y que todo lo que resta es contemplar lo que fue, pero lo que el hombre llama tarde, Dios lo llama perfecto. Lo que el mundo considera desfasado, el cielo lo contempla como preparado. Porque el reloj de Dios no marca el tiempo como el nuestro. Él no se apura, no improvisa, no corrige sobre la marcha. Él orquesta cada detalle. Y cuando decide llamar, lo hace con plena intención, incluso cuando ya no lo esperábamos. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó a salir de su tierra, a dejar lo que conocía, lo cómodo, lo establecido. Le prometió una descendencia que no podía ver, una tierra que no conocía, un futuro que no entendía. Y Abraham obedeció, no porque lo tenía todo claro, sino porque confiaba en aquel que lo llamaba. Años después, cuando parecía que la promesa no se cumpliría, cuando su cuerpo y el de su esposa estaban marcados por la edad, Dios le recuerda: ¿hay para Dios alguna cosa difícil?
Génesis 18:14. Y entonces, lo imposible ocurre, porque Dios no solo llama en la madurez, también cumple en ella. La edad no es un impedimento para Dios. Es, muchas veces, el terreno donde Él edifica con mayor profundidad. Cuando la juventud ha cedido paso a la experiencia. Cuando la ambición se ha rendido ante la sabiduría. Cuando el orgullo ha sido quebrado por la humildad del tiempo. Entonces, Dios encuentra corazones listos para lo eterno. Porque ya no buscan la gloria propia, sino la voluntad divina. Ya no dependen de la fuerza humana, sino de la gracia. Y eso, precisamente eso, es lo que Dios honra. Mira a Zacarías y a Elizabeth. Ambos eran ancianos. Y, sin embargo, justos delante de Dios. Oraban por un hijo, pero probablemente ya no esperaban respuesta. Habían aceptado el silencio como parte de su historia. Y fue justo allí, en la vejez, cuando Dios decide responder. El ángel aparece y declara que tendrán un hijo. Juan el Bautista, aquel que prepararía el camino del Señor. ¿Te das cuenta? No fue en la juventud, ni en la plenitud física, sino en la vejez, cuando ya no esperaban nada, que Dios hizo algo trascendental a través de ellos. Porque el tiempo de Dios no depende de la fuerza del hombre, sino de la fidelidad de su plan. Muchos de ustedes han sido formados a través de años, de batallas, lágrimas y fe. Cada herida en su historia ha sido un cincel del alfarero. Cada caída, cada pérdida, cada error, cada victoria, ha sido parte del proceso que los ha traído hasta aquí. Y ahora, en este momento, cuando otros creen que deben quedarse al margen, Dios los mira y dice, ahora estás listo. Porque no se trata de cuán fuerte eres, sino de cuánto has aprendido a confiar. No se trata de cuán rápido corres, sino de cuánto sabes esperar. Y eso, solo se aprende con los años. David fue ungido rey siendo joven, pero no ocupó el trono de inmediato. Pasaron años de espera, de persecuciones, de pruebas, años que podrían haber parecido desperdiciados, pero que, en realidad, lo estaban preparando para gobernar con el corazón de un pastor. Porque Dios no tiene prisa en llevarnos a nuestro destino. Él se toma el tiempo necesario para formar en nosotros el carácter que sostendrá su propósito. Así también contigo. Los años que viviste no son un residuo del tiempo. Son la evidencia de que Dios ha estado trabajando contigo, con delicadeza, con paciencia, con amor. Y si aún estás aquí, es porque lo que Él comenzó, aún no ha terminado. Hay llamados que solo pueden ser recibidos cuando el ruido de la juventud se ha silenciado, cuando ya no buscamos ser vistos, sino ser útiles, cuando dejamos de preocuparnos por el reconocimiento y empezamos a valorar el impacto silencioso del testimonio fiel. En ese punto, el alma se vuelve fértil para escuchar a Dios con claridad. Y allí, es cuando Él llama, no con estruendos, sino con un susurro, no con urgencia, sino con propósito. Recordemos a Ana, la profetisa, viuda, anciana, y sin embargo, pasaba sus días en el templo, adorando y esperando al Mesías. Nadie hablaba de ella. No era una figura pública. No tenía un ministerio conocido. Pero estaba allí, cada día, fiel, constante, invisible ante los ojos del mundo, pero profundamente valiosa ante los ojos de Dios. Y fue ella quien reconoció al niño Jesús cuando fue presentado en el templo. Fue ella quien habló del Redentor, cuando aún era un bebé, porque hay revelaciones que solo se confían a los corazones que han aprendido a esperar toda una vida. Entonces, no creas que tu tiempo ha pasado.
No te conformes con la idea de que ya hiciste suficiente. A veces, lo mejor de Dios viene al final. A veces, la mayor cosecha ocurre en los años que el mundo llama últimos. Dios no se guía por calendarios humanos. Él tiene su propio tiempo. Y si te ha mantenido con vida, es porque su tiempo contigo aún no ha terminado. Elías pensó que su misión había concluido, que no había más por hacer. Se escondió en una cueva, deseando morir. Pero Dios lo buscó, no para reprenderlo, sino para recordarle que aún quedaba camino por recorrer, que aún había un Eliseo que debía ser ungido, una voz que debía ser levantada, una generación que necesitaba dirección. Así también contigo. Aunque pienses que ya diste todo, Dios te recuerda. Aún hay una generación que necesita tu sabiduría, una familia que necesita tu oración, una iglesia que necesita tu presencia, un llamado que solo tú puedes cumplir. Este es el tiempo de levantarte con dignidad, de creer que la madurez no es el fin, sino el comienzo de algo más profundo, de entender que cuando Dios llama tarde, lo hace con intención divina, y si ese llamado está tocando tu alma ahora, es porque ha llegado tu hora, no la de retirarte, sino la de avanzar, no la de silenciarte, sino la de hablar con la voz que la experiencia te ha dado, porque el Dios que llama tarde, nunca lo hace fuera de tiempo. Si Dios ha decidido mantenerte con vida, es porque aún hay algo que puedes dar, algo que quizás nadie más en tu entorno esté capacitado para ofrecer. No se trata de fuerza física, ni de influencia social. Se trata de algo infinitamente más poderoso, el fruto espiritual, que solo madura en la estación de la experiencia. A lo largo de la historia bíblica, vemos que Dios no busca lo que el mundo llama productividad, sino aquello que trasciende, el legado, la sabiduría, la profundidad del espíritu. Y eso, amado hermano, amada hermana, es lo que tú portas, una riqueza interior que no se mide por resultados visibles, sino por la huella eterna que puedes dejar en los corazones. El apóstol Pablo, escribiendo desde la prisión, ya envejecido y cansado por años de ministerio, no lamentaba su situación, no se quejaba por las cadenas que limitaban sus pasos. Al contrario, escribió algunas de las cartas más poderosas y eternas del Nuevo Testamento, precisamente en su etapa final. Desde su confinamiento, liberó palabras que han tocado a millones, por siglos. ¿Cómo es eso posible? Porque cuando el cuerpo se debilita, pero el espíritu está lleno de Dios, entonces el alma produce un fruto que ninguna circunstancia puede detener. Tu vida no está vacía, está llena de lecciones. Tus manos pueden temblar, pero tu corazón está firme. Tus días pueden parecer tranquilos, pero tu oración puede estremecer el cielo. Nunca subestimes lo que puedes dar ahora. En esta etapa de tu vida, posees algo que la juventud aún no ha adquirido. Visión profunda, amor maduro, juicio equilibrado y, sobre todo, una relación con Dios, que ha sido tallada por años de dependencia, entrega y rendición. No necesitas plataforma ni púlpito, porque la mayor influencia que tienes hoy es tu vida misma. Tus palabras cargan peso, porque han sido probadas. Tu silencio puede hablar más que muchos discursos. Tu fe, esa fe que ha resistido vientos, tormentas y pérdidas, es un testimonio viviente, que ilumina a los que te rodean. Dios no solo quiere usarte, Él desea manifestarse a través de ti. A veces pensamos que servir a Dios es hacer grandes cosas, pero el mayor fruto se produce en lo cotidiano. Una conversación con un nieto, una llamada a un amigo que está triste, una palabra de aliento a alguien que lucha.
Una oración secreta por aquellos que no saben cómo orar. Ese es tu ministerio. Ahora, tal vez no es el que soñaste años atrás, pero es exactamente el que Dios diseñó para este momento de tu vida. Jesús dijo: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Juan 15:8. No dijo: cuando seáis jóvenes, o cuando estéis fuertes. Dijo simplemente: cuando llevéis fruto. Y el fruto más dulce no siempre crece rápido. Toma tiempo, cuidado, paciencia. Así también es tu caminar. Has pasado décadas siendo formado, y ahora es cuando tu vida puede producir ese fruto apacible de justicia, esa paz contagiosa, esa sabiduría que no necesita levantar la voz para ser escuchada, y no es por mérito propio, sino porque el Espíritu Santo ha hecho de tu corazón un terreno fértil. No estás solo. A tu alrededor hay una generación hambrienta de dirección, confundida por voces superficiales, presionada por un mundo sin raíces. Tú puedes ser ese árbol, plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae, y que todo lo que hace, prospera. Salmo 1:3. Puede ser el ejemplo silencioso que muestra que la fidelidad sí vale la pena, que la obediencia a largo plazo produce un gozo que nada puede imitar. El mundo necesita ver que no todos se rinden, que no todos cambian convicciones por comodidad. Tú eres esa evidencia viviente. En la Escritura, Timoteo fue instruido por Pablo, pero antes de Pablo, su fe fue formada por su madre Eunice y su abuela Loida. 2 Timoteo 1:5. Mujeres maduras, que marcaron generaciones. Con su fe genuina, ellas no predicaron en plazas, ni escribieron epístolas, pero su fruto fue tan poderoso, que todavía lo recordamos. ¿Te das cuenta del valor de tu vida? Tu influencia no tiene que ser pública, para ser eterna. Tu fidelidad diaria, tu amor constante, tu oración perseverante, están formando un legado invisible, pero real. Y no se trata solo de dar hacia afuera. También es tiempo de recibir, de dejar que Dios ministre tu alma, que te abrace con su ternura, que renueve tus fuerzas, como las del águila, porque aún en tu interior hay sueños que no han muerto, palabras que Dios aún quiere susurrarte, visiones que todavía puede revelarte. Joel 2:28 lo declara con claridad. Vuestros ancianos soñarán sueños. No dice que recordarán el pasado. Dice que soñarán, porque el Espíritu de Dios no caduca con la edad. Al contrario, Él se derrama con más gozo sobre corazones dispuestos. Y muchos de esos corazones están en cuerpos envejecidos, pero en almas jóvenes en fe. Este es tu tiempo de fructificar como nunca antes. No por obligación, sino por gratitud. No por reconocimiento, sino por amor. Porque entiendes que cada día que despiertas es un privilegio divino. Cada amanecer es una oportunidad para extender gracia, sembrar fe, construir algo que permanecerá más allá de tu tiempo en la tierra. No necesitas aplausos ni títulos. Solo necesitas recordar esto. Estás aquí, porque Dios aún tiene algo que quiere hacer contigo, y a través de ti. Así que no cierres tu corazón. No apagues tus dones. No te calles, pensando que ya no importa, porque lo que portas es necesario. Lo que sabes puede sanar. Lo que vives puede inspirar. E incluso si nadie te lo ha dicho, Dios lo ve, lo valora y lo usa. Tu vida, en esta etapa, puede ser el instrumento más fino, en las manos del Maestro. Y si Él ha elegido mantenerte con vida, es porque el fruto más valioso
aún está por ser cosechado. Hay algo que se levanta, con fuerza silenciosa, en la mente y el corazón de muchos cuando los años pasan. La resignación no siempre llega con lágrimas ni con protestas. A veces, se instala en forma de rutina, en pensamientos suaves que susurran: ya no tengo nada más que ofrecer. Mi tiempo ya pasó. Que sigan otros. Y es precisamente ahí, en esa resignación que se disfraza de paz, donde el enemigo siembra una de sus mentiras más sutiles y más destructivas, la de que ya no eres necesario en el plan de Dios. Porque una cosa es aceptar el paso del tiempo con sabiduría, y otra muy distinta es rendirse al olvido, como si tu vida ya no tuviera peso ni propósito. Muchos caminan por la vida cargando la culpa del pasado. Culpas que tal vez nadie les recuerda, pero que ellos mismos no logran soltar. Errores de juventud. Decisiones apresuradas. Oportunidades desperdiciadas. Relaciones que se quebraron. Y esa carga silenciosa, persistente, los convence de que, aunque sigan vivos, ya no pueden ser usados por Dios. Pero dime, ¿quién te dijo que tu pasado invalida tu futuro? ¿Quién te convenció de que tu historia es una barrera para la gracia? No fue Dios, porque el Dios que llama, también restaura. Él no solo usa lo intacto, usa lo quebrado, lo herido, lo frágil, porque es allí donde su poder se perfecciona. Pedro negó a Jesús 3 veces. No una, no 2, 3. Lo negó con miedo, con desesperación, con traición. Y, sin embargo, fue Pedro el que recibió el encargo de pastorear las ovejas del Señor. Fue Pedro quien predicó el primer gran mensaje tras Pentecostés. Fue Pedro el que vio miles rendirse a Cristo. ¿Por qué? Porque después de su negación, Jesús no lo descartó. Lo buscó. Lo restauró. Le preguntó 3 veces: ¿me amas? Juan 21, 15-17. No para avergonzarlo, sino para sanarlo. Y así también quiere hacer contigo. Las caídas del pasado no son tu final. Son el terreno donde Dios planta una gracia más profunda. Quizás te sientas olvidado. Quizás el ritmo de esta vida moderna, tan rápida, tan digital, te hace sentir desplazado, invisible, como si lo que eres ya no tuviera lugar. Pero no confundas el silencio de las personas con la ausencia de Dios. Él no se olvida de sus hijos. Isaías 49 horas y 15 minutos lo dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y si Él no se ha olvidado, es porque tú aún importas. Importas más de lo que imaginas. Hay personas que todavía necesitan tu palabra, tu testimonio, tu oración. Hay almas que solo tú puedes tocar con tu historia, porque nadie ha vivido lo que tú viviste. El enemigo susurra mentiras para paralizarte. Te dice que es demasiado tarde, que estás muy cansado, que lo que hiciste mal ya no se puede remediar. Pero Dios no mira como el hombre. Él no ve solo lo que hiciste. Él ve lo que estás dispuesto a hacer ahora. Él no espera perfección. Espera entrega. A los ojos del mundo, Moisés era un fugitivo, un anciano pastoreando ovejas en el desierto. Pero a los ojos de Dios, era un libertador en formación. Nadie más lo veía así, ni siquiera él mismo. Pero Dios sí. Y eso basta, porque cuando Dios te ve diferente, no importa cómo te veas tú. Él no se equivoca cuando llama. Hay algo sutil, pero profundo que ocurre con los años. Se acumulan heridas que no siempre sanan, pérdidas que se silencian, dolores que se esconden, desilusiones que se entierran. Y si no las presentamos ante Dios, se convierten en barreras. Barreras que nos impiden soñar, creer, avanzar. Por eso, este también es un tiempo para ser sanado. Sanado en lo profundo. Sanado en esas partes del alma que nunca mostraste.
Porque Dios no quiere que termines tu carrera a medias, arrastrando culpas o amarguras. Él quiere que termines con plenitud, con gozo, con paz. Y para eso, es necesario permitirle tocar lo que aún está adolorido en ti. ¿Recuerdas a Job? Perdió todo: familia, salud, bienes, reputación. Se quedó con nada. Pero cuando todo parecía terminado, Dios se le reveló de una forma que jamás había experimentado. Y al final, restauró todo con abundancia. No porque Job lo mereciera, sino porque permaneció. Porque no dejó que la herida se convirtiera en muerte espiritual. Así también contigo. No importa cuánto hayas perdido, cuánto hayas sufrido, cuánto te duela, Dios todavía puede restaurar. Todavía puede sanar. Todavía puede usarte. Si aún estás respirando, es porque hay esperanza. No permitas que los recuerdos tristes definan tus días presentes. No dejes que la resignación se convierta en tu compañera. Hay un llamado que todavía resuena, aunque a veces no lo escuches con claridad. Hay una llama que no se ha apagado del todo. Puede estar pequeña, escondida, pero sigue viva. Y el Espíritu Santo quiere soplar sobre esa llama, para que arda otra vez. No con la pasión de antes, sino con una intensidad nueva. Más serena, más firme, más duradera. Este también es un tiempo para renunciar a las comparaciones. Deja de mirar lo que otros hacen o dejaron de hacer. Tu llamado es único. Tu historia es irrepetible y tu temporada actual no es inferior. Es distinta, pero igualmente sagrada. Porque Dios no valora por edad ni por logros. Él valora por fidelidad, por un corazón dispuesto, por obediencia constante. Y si hoy puedes decir, Señor, aquí estoy, eso es suficiente para que Él haga algo eterno a través de ti. Quizás hoy necesitas rendirte nuevamente, pero no a la resignación, rendirte a la gracia. Volver a decir, Señor, toma mi vida. Incluso ahora, usa lo que queda, transforma lo que duele, renueva lo que se ha cansado. Él escucha ese clamor y responde, porque el Dios que te ha traído hasta aquí no lo ha hecho para dejarte en pausa. Lo ha hecho porque aún hay promesas que no se han cumplido. Aún hay personas que necesitan lo que tú portas. Aún hay gloria que Él quiere manifestar en tu vida. Así que no te detengas. No cierres los ojos del alma. No permitas que la culpa o la resignación ocupen el trono que le pertenece a la esperanza. Porque en Cristo, todo lo viejo puede ser hecho nuevo. Y eso te incluye a ti. Ahora, aquí, en este tiempo, aún hay algo más. A veces pensamos que lo mejor de la vida ya pasó, que los momentos de mayor significado quedaron atrás, que los años más vibrantes se han desvanecido en el recuerdo. Pero la verdad del Evangelio no se alinea con esa lógica humana. Porque para Dios, lo más glorioso de una vida no siempre está en su inicio, sino en cómo termina. No en lo rápido que corriste, sino en cómo cruzaste la meta. No en cuántos te aplaudieron, sino en cuán fiel permaneciste. Y si hoy sigues aquí, respirando, caminando, esperando, es porque aún hay algo en ti que puede arder con fuego celestial. No fue casualidad que Ana, la profetisa, estuviera en el templo el día que María y José llevaron a Jesús. Era anciana, había vivido décadas viuda, pero nunca dejó su lugar. Día y noche servía con ayuno y oración. Invisible para el mundo, pero profundamente presente ante Dios. Y fue a ella, una mujer ya entrada en años, a quien Dios permitió reconocer al Mesías cuando apenas era un bebé. ¿Por qué? Porque ella no se apagó. No dejó que el tiempo apagara su llama. No se retiró al rincón del olvido. Permaneció. Y por eso fue testigo de la promesa cumplida. Así también tú. Tu fidelidad tiene peso. Tu permanencia tiene poder. Cada vez que oraste en secreto, cuando nadie te veía.
cada vez que perdonaste cuando el dolor era fuerte, cada vez que escogiste la fe en lugar de la amargura. Todo eso ha construido una vida que todavía puede arder, no con el fuego impetuoso de la juventud, sino con la llama constante, firme y serena de una fe madura. Y esa llama, cuando es encendida por el Espíritu, puede iluminar más que 1000 palabras. Joel profetizó que en los días finales Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne, y que los ancianos soñarán sueños. Joel 2:28. ¡Qué declaración tan poderosa! El mundo dice que los ancianos recuerdan. Dios dice que sueñan, que todavía pueden ver lo que viene, no solo lo que pasó, que no están condenados a vivir de recuerdos, sino llamados a anticipar lo eterno. Aún puedes soñar. Aún puedes ver visiones de lo que Dios quiere hacer en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad, en tu generación. Y esos sueños no son fantasías. Son semillas del cielo plantadas en tu interior. Tú puedes ser la voz que rompe el silencio de generaciones. Puedes ser la columna que sostiene a los que vienen detrás. Puede ser el ejemplo vivo de que la fe verdadera no se apaga con los años. Se afianza, se profundiza, se vuelve más real. Cada arruga en tu rostro es testimonio de una historia. Cada cicatriz es prueba de que pasaste por el fuego y sobreviviste. Y ahora, con esa historia, puedes consolar a otros, levantar a otros, guiar a otros. Pablo, ya anciano, escribió a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Y ese testimonio es más valioso que cualquier milagro, porque habla de constancia, de fidelidad, de caminar con Dios hasta el final. Tú también estás llamado a terminar bien, no solo a sobrevivir, sino a terminar lleno de propósito. No solo a pasar los días, sino a vivirlos con intención divina. Hay algo glorioso en una vida que se mantiene fiel hasta el último aliento. No te mires como alguien que ya no cuenta. Mírate como una lámpara que aún puede alumbrar. Como un faro en medio de una generación perdida. Como un testigo de que Dios es real. De que su palabra es verdad. De que su amor es suficiente. Tú puedes hablar con autoridad, porque ya viste cómo Él sostiene en medio del dolor. Puedes consolar con poder, porque ya experimentaste el consuelo divino. Puedes orar con profundidad, porque tus palabras no son teoría, son verdad vivida. Eso es fuego. Fuego que no se apaga. Fuego que arde en lo íntimo. Fuego que Dios quiere usar. Y si hoy sientes que esa llama está débil, no te culpes. No te juzgues. Solo clama. Porque el mismo Dios que encendió tu corazón cuando le conociste por primera vez puede volver a hacerlo ahora. Él no ha cambiado. Él no se ha alejado. Él sigue susurrando tu nombre. Sigue invitándote a levantarte, a creer, a caminar. No como antes, sino como nunca. Con una profundidad que solo los años pueden dar. Con una pasión que no se gasta, sino que se refina. Aún hay oraciones por hacer. Aún hay palabras por decir. Aún hay lágrimas por consolar. Manos por extender. Vidas por tocar. Aún hay propósito en tus pasos. Aún hay belleza en tu aliento. Aún hay poder en tu voz. Porque mientras tengas vida, tienes misión. Y esa misión no es pequeña. Es santa. Es sagrada. Y viene del corazón de Dios. No permitas que el ruido del mundo apague la voz de Dios en ti. No dejes que el calendario determine tu valor. No escuches a quienes dicen que es tiempo de callar. Escucha al Espíritu. Él sigue hablando. Y si tú estás escuchando ahora, es porque todavía hay algo que Él quiere hacer contigo. Algo eterno. Algo glorioso. Algo que solo tú, con tu historia, con tu dolor, con tu fe, puedes hacer. Porque lo que empieza con fe debe terminar con fuego. Y ese fuego, amado Hijo de Dios,
aún arde en ti. Que el Dios que te sostuvo en tu juventud, te fortalezca en tu madurez. Que su voz te acompañe en cada amanecer, y que su propósito te abrace, incluso en el silencio. Aún hay caminos por recorrer, aún hay promesas por vivir. Que tu vida siga siendo un faro encendido por la gracia, hasta el último aliento. Recordá dar like y suscribirte en nuestro canal. Y si este mensaje te resonó, comenta: Dios me fortalece, estás escuchando la voz de Dios. Amén.